damos muchas gracias. Amén y amén. Así que hermanos, pues hoy es Navidad, ¿verdad? Ayer fue Nochebuena, la víspera de la Navidad, pero en realidad Navidad es el 25 de diciembre. Y para muchos, no sé para cuántos aquí, esta es la época más bonita de todo el año. Bueno, en lo personal yo lo creo así. Y no es muy difícil encontrar la razón, pues en esta época se hacen presentes las luces de colores, los adornos navideños, las cenas familiares y pues lo que no puede faltar, los regalos. Y el mercado sabe bien esto. Y es por eso que la Navidad, si en algo se ha convertido, es en un gran negocio para múltiples empresas. Juguetes, ropa, chocolates, joyas y tantas cosas se pueden obsequiar en esta época. Pero ¿realmente de eso se trata la Navidad? ¿Cuál es la verdadera esencia de lo que celebramos hoy? ¿Acaso es que todo se queda en dar y recibir regalos? La realidad es que la Navidad, hermanos, sí se trata de un regalo. De hecho, el regalo más grande de todos. Pero que a menudo, entre tanto ajetreo de celebración, pasa desapercibido. Pero que nosotros que conocemos a Dios jamás debemos olvidarlo. La Navidad, hermanos, trata de Jesús. La Navidad trata de Jesús, de la bendita noticia de que Dios se hizo carne para venir a salvarnos. Esto, repito, es un regalo, ya que no hicimos nada para merecerlo. Y como suele suceder, el recibir un regalo nos hace estar agradecidos, principalmente cuando sabemos que somos inmerecedores de tal regalo. Es por eso que el apóstol Pablo escribió una carta hace casi 2000 años a una iglesia que a causa de diversas circunstancias estaba perdiendo el aprecio hacia este maravilloso regalo, la iglesia de Galacia. Él, el apóstol Pablo, les recordó a los creyentes en la carta a los Gálatas, capítulo 4, donde les pido que abran su Biblia. Él les recordó en el capítulo 4, versículos 1 al 7, Gálatas 4, 1 al 7, el inmensurable valor de la venida de Cristo, al mostrarles cuál era su condición antes y después de su venida. Y en estos versículos nosotros podremos contemplar, como se titula este sermón, la verdadera esencia de la Navidad. La verdadera esencia de la Navidad. Así que abre tu Biblia en lo que dice Gálatas capítulo 4 y mira lo que dice en los versículos 1 al 7. Gálatas 4, 1 al 7. ¿Ya lo tienes? Dice así la bendita palabra de nuestro Dios. Gálatas capítulo 4, versículos 1 al 7. Digo pues, mientras el heredero es menor de edad, en nada es diferente del siervo, aunque sea el dueño de todo, sino que está bajo guardianes y tutores hasta la edad señalada por el Padre. Así también nosotros, mientras éramos niños, estábamos sujetos a servidumbre bajo las cosas elementales del mundo. Pero cuando vino la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, a fin de que redimiera a los que estaban bajo la ley, para que recibiéramos la adopción de hijos. Y porque ustedes son hijos, Dios ha enviado el Espíritu de su Hijo a nuestros corazones, clamando, Abba, Padre. Por tanto, ya no eres siervo, sino ¿qué? Sino hijo. Y si hijo, también heredero por medio de Dios. En este pasaje, hermanos, el apóstol Pablo le mostró a los Gálatas con una analogía cuál era su condición antes de creer en Cristo, el medio que Dios proveyó para salvarles y su condición después de convertirse en herederos de Dios por medio de Cristo. En este pasaje nosotros aprenderemos
3 cosas, si quieres anotarlas. Número 1, la necesidad de nuestra salvación. Número 1, la necesidad de nuestra salvación. Número 2, el medio de nuestra salvación. Número 2, el medio de nuestra salvación. Y número 3, finalmente, el resultado de nuestra salvación. Repito, en este pasaje nosotros podremos aprender cuál es la necesidad, el medio y el resultado de nuestra salvación. Así que vayamos inmediatamente al primer punto, la necesidad de nuestra salvación. ¿Por qué se hizo necesaria nuestra salvación? Y eso lo podemos observar en los versículos 1 al 3. Los que van llegando les damos la bienvenida. Estamos estudiando Gálatas capítulo 4 y observa lo que dicen los versículos 1 al 3. ¿Ya lo tienes? Dice así la palabra de Dios. Digo pues, mientras el heredero es menor de edad, en nada es diferente del siervo, aunque sea el dueño de todo, sino que está bajo guardianes y tutores hasta la edad señalada por el Padre. Así también nosotros, mientras éramos niños, estábamos sujetos a servidumbre bajo las cosas elementales, dice mi versión, del mundo. Si en algo, hermanos, se especializa la Biblia, y en especial el apóstol Pablo, es en traer a nuestra mente la condición del hombre sin Cristo a través de diferentes imágenes y analogías. En este caso, el apóstol Pablo trae a la mente de los Gálatas su condición antes, en esa vida sin Cristo, a través de una costumbre bien conocida de aquel entonces. Aunque en nuestra época aún existe una diferencia marcada entre niños y adultos, en aquel tiempo los griegos, los romanos y los judíos hacían una distinción todavía más clara entre la niñez y la adultez. El paso de una etapa a otra era señalado a una edad determinada, por ejemplo, a través de rituales específicos, fiestas solemnes, celebraciones. Por ahí hasta la fecha, los judíos, tal vez si tú vas a Liverpool, vas a encontrar que en la mesa de regalos hay una opción que se llama bar mitzvah, ¿no? Una celebración que los judíos hacen hasta la fecha para marcar claramente cuando un niño se convierte en adulto. El niño, inexperto, inmaduro, pasaría a ser adulto y eso le haría a partir de ahí responsable de sus propios actos. Por lo tanto, hermanos, cuando Pablo comienza a hablar con esta analogía, los Gálatas sabían bien qué era lo que el apóstol Pablo estaba tratando de hacerles entender. ¿Qué era lo que Pablo estaba proponiendo con la imagen de un niño que, aunque, como dice el texto, obsérvalo, fuera heredero de todas las posesiones de su padre, mientras era menor de edad, en nada era diferente del siervo, del esclavo que se encontraba en su hogar? Porque potencialmente aquel niño, el hijo, dueño de todas las cosas, mientras era menor de edad, tal vez potencialmente era dueño de todo, como dice este pasaje. Pero en la práctica, en realidad, todavía no era dueño de nada. Mientras el heredero era niño, dice el texto, estaba bajo guardianes y tutores. Las familias de aquel entonces contrataban a ciertos esclavos como guardianes y tutores. Ellos se encargaban especialmente de la educación, la crianza, el cuidado del niño. El menor de edad entonces estaba bajo la supervisión, el cuidado, la enseñanza de estos esclavos. Y en ese sentido es que la condición del menor de edad, dice Pablo, en nada era diferente de la del esclavo, sin poseer en la práctica herencia alguna y sujeto a sus adiestradores. Por eso era, como dice el versículo 2, observa tu Biblia,
que hasta la edad señalada por el padre, es decir, cuando la condición del menor de edad daba un giro de 360 grados y pasaba a ser no solo ya el heredero de manera legal, sino también ya como adulto pasaba a ser un heredero real de la herencia de su padre. Ya no bajo la supervisión y crianza de los esclavos, sino ahora teniendo autoridad sobre ellos como adulto responsable de sus actos. Ahora usted dirá, hermano, qué chorote se aventó. Bueno, tiene un propósito, tiene un sentido. Versículo 3. Ahí está la clave para entender esto. Así también nosotros, dice Pablo, mientras éramos niños, estábamos sujetos a servidumbre bajo las cosas elementales del mundo. Pablo está hablando en sentido figurado. Recuérdalo, es una analogía. Pablo aquí se está refiriendo a nuestro tiempo de incrédulos como si nosotros fuéramos, ¿qué? Niños. Él nos compara el tiempo de nuestra incredulidad con esos niños sujetos a servidumbre, sujetos a esclavos. Y es que la Escritura, hermanos, nos enseña que la invitación de salvación está abierta a todos, a todos. A todo hombre se le ordena incluso arrepentirse y volverse a Dios en fe, en confianza absoluta a Él. Pero a menos que llegue, por así decirlo, la mayoría de edad, hablando espiritualmente, en una plena confianza en Jesucristo para salvación, todo incrédulo aún está sujeto a la esclavitud. A la esclavitud. No es diferente a un esclavo. ¿Un esclavo de qué? Dice Pablo. Dice, volviendo a nuestro texto, versículo 3, estábamos sujetos a servidumbre bajo las cosas elementales del mundo. Pablo usa este mismo término en otra de sus cartas, cosas elementales del mundo, para hablar de toda clase de filosofías y tradiciones humanas que se encuentran en el centro, escucha bien, de toda religión creada por el ser humano. Filosofías y tradiciones humanas que se encuentran en el centro de toda religión creada por el ser humano. Esas religiones que mantienen al ser humano esclavizado a la idea de que debemos o incluso podemos ganarnos el favor divino a través de nuestros propios méritos o esfuerzos, pero que son, dice Pablo aquí, solo rudimentarias o elementales, como dice aquí Pablo, porque pertenecen ¿a qué? Al mundo. No son trascendentales ni poderosas porque jamás se pueden levantar por encima de lo que Dios ha establecido, de lo que proviene por Dios. Y Dios nos dice en su palabra, amados hermanos, que nosotros no podemos ganarnos el favor divino por nuestros propios méritos o esfuerzos. Maestro bueno, ¿qué bien haré para heredar la vida eterna? ¿Recuerdas la respuesta de Jesús? ¿Por qué me llamas bueno? Bueno solo hay uno. ¿Quién es? No somos nosotros. Es Dios. Es Dios. Estos principios elementales del mundo son aquellos que nacieron en el corazón orgulloso del ser humano y que se manifestaron en sus primeros orígenes, sus primeras muestras en la Torre de Babel. ¿Te acuerdas? Una torre levantada por el orgullo humano, que creía que en sus propias fuerzas llegaría a Dios,
que a través de las obras de sus manos llegaría a Dios, pero que no entendía que lo que nos separa de Dios, más que una distancia física, hermanos, es una distancia espiritual llamada pecado. Porque Dios, no nosotros, Dios es santo. Dios es santo. Hermanos, si hemos de recibir o valorar el regalo que hemos recibido en Navidad, lo primero que debemos recordar es que no podíamos ni podemos hacer algo para ganarlo. La esencia de la Navidad es esta, hermanos. Dios tuvo que venir a nosotros porque nosotros jamás hubiésemos podido llegar a Dios. Tito capítulo 3, versículos 3 al 5 nos muestran nuestra condición. Acompáñame por favor a Tito capítulo 3. Versículos 3 al 5. Este celular que suena, hermanos, ya van varios domingos, ¿verdad? Que suena. No sé si no lo puedan poner en silencio. Si no, no es posible, apáguenlo, hermanos. Hay que tener respeto hacia este lugar donde se predica la palabra de Dios. Tito capítulo 3, versículos 3 al 5. ¿Ya lo tienen? ¿Cuál era nuestra condición antes de venir a Cristo? Dice el versículo 3, porque nosotros también en otro tiempo éramos necios, desobedientes, extraviados, esclavos de deleites y placeres diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y odiándonos unos a otros. ¿Ven nuestra condición? Pero ¿qué pasó, hermanos? Le echamos hartas ganas y nos ganamos el favor de Dios. Nos dimos una limpiadita. Dijimos, Señor, aquí estoy para hacer tu voluntad. No, ¿verdad? No, Dios tuvo que intervenir. Versículo 4, pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor hacia la humanidad, Él nos salvó. No por las obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia, por medio del lavamiento de la regeneración y la renovación por el Espíritu Santo. Gracias a Dios, hermanos, que a pesar de nuestro pensamiento erróneo de que podíamos salvarnos a nosotros mismos, Dios se compadeció de nosotros y nos salvó. Porque cierto o no, todas las religiones creadas por el ser humano dicen exactamente en el fondo lo mismo. Haz esto y esto y esto y esto y esto y entonces obtendrás la vida eterna. Pero Cristo, hermanos, nos dice, tú no puedes hacer nada, pero no te preocupes. Yo lo he hecho todo. Confía en mí, cree en mí, descansa en mí. He aquí, hermanos, la necesidad de nuestra salvación. Nuestra salvación se hizo necesaria porque nosotros no podíamos salvarnos. Pablo entonces ya ha hablado de la necesidad de nuestra salvación. Ahora pasará, punto número 2, a hablarnos acerca de el medio de nuestra salvación. Porque nosotros, hermanos, estábamos perdidos en nuestro orgullo y jactancia, tratando de ganarnos el favor de Dios en nuestras propias fuerzas. ¿Se acuerdan cuando decíamos, pero yo no le hago mal a nadie? Yo soy una buena persona. No, mi vecino, no, mi vecina, lo viera, hermano. Al lado de él, yo soy un santo. Nada más me falta que me salga aquí la aureola. ¿Sí se acuerdan? Sin embargo, ¿qué pasó? Versículo 4 y 5. Pero cuando vino la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, a fin de que redimiera a los que estaban bajo la ley, para que recibiéramos la adopción de hijos. La plenitud del tiempo, dice Pablo.
en el tiempo preciso lo que fue anunciado por los profetas. Aquel que vendría a salvarnos de nuestra condición miserable y orgullosa se cumplió. Dios envió a su Hijo. ¿Cuántos decimos gloria a Dios? Si algo nos enseña este versículo, es que el Hijo de Dios ha existido desde la eternidad. Dios lo envió. Él no creó a su Hijo. Él no dijo, ay, bueno, ese hombre se porta bien, voy a poner en él la esencia de mi Hijo. No. El Hijo de Dios ha existido desde la eternidad y hasta la eternidad, porque Él es Dios. Pero también nos enseña este texto, escucha bien, hermano, que si nosotros nos hubiéramos podido salvar de nuestra condición, simple y sencillamente Cristo se hubiera quedado en el cielo y hubiera gritado, sálvese quien pueda. Hermanos, este es el mensaje de la Navidad. Nosotros no podemos salvarnos. Nosotros no podemos llegar a Dios. Dios tuvo que venir a nosotros. Dios, hermanos, vino a salvarnos. ¿A qué punto? Dice, Dios envió a su Hijo nacido ¿de qué? De mujer. Porque para salvarnos, hermanos, Dios se hizo hombre. Es por eso que nació de una mujer como todo mortal. Filipenses 2, versículos 5 al 7 nos enseña esta verdad con toda claridad. Y aunque lo hemos leído múltiples de veces, jamás, hermanos, escúchame bien, jamás en esta tierra podremos contemplar a plenitud la belleza de la que este texto nos habla. Este grandioso misterio, el milagro de la encarnación. Dice Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 7. Haya pues en ustedes esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, los que hemos estudiado del discipulado, seminario, hemos aprendido esto. Forma en griego habla de con todas y cada una de las características de Dios, porque Él es Dios. No consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma, una vez más, con todas las características ¿de qué? De un siervo, haciéndose semejante a los hombres. En la historia, hermanos, de la humanidad, miles de veces un niño se volvió rey, pero solo una vez un rey se volvió un niño. El Dios eterno, hermanos, e inmortal, se hizo hombre finito y mortal. Siendo rico, se hizo pobre. Siendo el Señor, el soberano, el Rey del universo, dice este texto, se hizo siervo. Todo por amor. Esta, hermanos, es la esencia, una vez más, de la Navidad. Este es nuestro Salvador. Él se hizo hombre, pero sin dejar de ser Dios. Verdaderamente Dios, verdaderamente hombre. Y eso tenía que ser así, ya que quien fuera a ser nuestro Salvador tenía que ser hombre para morir en nuestro lugar. Pero también el Salvador tenía que ser Dios para hacer el sacrificio perfecto y santo. Porque, hermanos, ¿quién es perfecto y santo sino solamente Dios? Solamente Dios. Por eso Pablo sigue diciendo, observa, regresa a Gálatas, dice, Dios envió a su Hijo nacido bajo ¿qué? La ley,
a fin de que redimiera a los que estaban bajo la ley, dice el versículo 5. Como todo hombre, hermanos, Jesús nació, escucha bien, bajo los requerimientos de la ley de Dios. Dime alguno de ellos. ¿Qué es lo que Dios demanda en su ley? Seamos más explícitos. No matarás. No robarás. ¿Qué más? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Qué más? ¿No adulterarás? Claro que sí. Como todo hombre, Jesús nació bajo los requerimientos de la ley de Dios. Pero a diferencia de todo hombre, Él sí obedeció la ley de Dios a perfección. Esto con el propósito, dice Pablo, de que redimiera a los que estaban bajo la ley. A los que estaban bajo la ley, pero que jamás habían podido cumplir a perfección sus preceptos, y a causa de eso estaban bajo servidumbre, bajo maldición, dice la Escritura. Porque la desobediencia a la ley de Dios, lo único que acarrea en nuestra vida, ¿qué es, hermanos? Maldición. Sin embargo, mira lo que dice Romanos capítulo 8, versículo 3. Este versículo es hermoso. Romanos capítulo 8, versículo 3. Pues lo que la ley no pudo hacer. ¿Qué no pudo hacer la ley, hermanos? Salvarnos. Pues lo que la ley no pudo hacer, ya que era débil, ¿por causa de qué? De la carne. No de la ley. ¿La ley es buena? Claro que sí. El problema es que nosotros no somos buenos. Pues lo que la ley no pudo hacer, ya que era débil por causa de la carne, Dios lo hizo. Ahí está. Dios, hermanos, no nosotros. Dios lo hizo, Dios nos salvó. ¿Y cómo lo hizo? Dice el texto, enviando a su propio Hijo en semejanza de carne de pecado, y como ofrenda por el pecado, condenó al pecado en la carne. Ahí está. Y dice Pablo en Gálatas, lo acabamos de leer, Dios hizo todo esto, ¿para qué? Para redimirnos. ¿Cuántos redimidos hay aquí? Para redimirnos. Este término es un término que se asociaba a la compra de un esclavo cuya libertad era adquirida mediante un precio que garantizaba su libertad, y más aún, ¿sabes qué garantizaba? La adopción por parte del amo como sus hijos. Dice el versículo 5, volviendo a Gálatas capítulo 4, versículo 5, a fin de que redimiera a los que estaban bajo la ley, para que recibiéramos la adopción de hijos. En aquel tiempo, hermanos, la adopción era una acción honorable, que daba un valor especial y acceso a la familia a quienes no pertenecían naturalmente a ella. Con regularidad, un amo rico y sin hijos adoptaba a un esclavo joven, el cual trasladaba su esclavitud a la adopción como hijo, adquiriendo todos los beneficios de un hijo natural. De la misma manera, como dice Gálatas 3:13, un capítulo anterior, Gálatas 3:13, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, habiéndose hecho maldición por nosotros. A causa de nuestros pecados estábamos bajo maldición, pero Cristo se hizo maldición por nosotros. Cristo recibió todo el peso de la ira de Dios que nosotros merecíamos. Cristo sufrió el oprobio y el dolor en la cruz por nuestros pecados. El Hijo de Dios se hizo hombre para que los hombres pudieran ser hechos
hijos de Dios. El Hijo de Dios se hizo hombre, débil, mortal, finito, para que los hombres imperfectos, malvados, depravados, ahora podamos ser llamados hijos de Dios. Hermanos, Jesús nació para morir. Jamás debemos olvidar eso. Sin pesebre no hay cruz, sin cruz no hay pesebre. Gloria a Dios por su Hijo, hermanos. Así que hemos visto, en primer lugar, la necesidad de nuestra salvación, porque no podíamos salvarnos a nosotros mismos. Hemos visto, en segundo lugar, el medio de nuestra salvación, el Hijo de Dios, hombre para morir por nosotros, pero Dios para hacer el perfecto sacrificio. Y ahora, y para terminar, si Dios nos ha salvado, veamos, punto número 3, cuál es el resultado de esa salvación. Punto número 3, el resultado de nuestra salvación. Mira lo que dicen los versículos 6 y 7, volviendo a Gálatas, capítulo 4, versículos 6 y 7. Y porque ustedes son hijos de Dios, y porque ustedes son hijos, Dios ha enviado el Espíritu de su Hijo a nuestros corazones, clamando, Abba, Padre. Por tanto, ya no eres siervo, sino hijo. Y si hijo, también heredero por medio de Dios. Somos hijos de Dios, hermanos. Todos aquellos que hemos creído en Él y nos hemos arrepentido de nuestros pecados, hemos sido hechos por la gracia de Dios, hijos de Dios. Pero a veces dudamos de esa verdad, ¿no es cierto? A veces dudamos en el camino de nuestra vida cristiana, dudamos de ser hijos de Dios. Es por eso, hermanos, que Dios confirmó esa gloriosa verdad, dice el texto, enviando al Espíritu de su Hijo a nuestros corazones. Cuando un ser humano adopta un hijo en esta tierra, aunque a ese hijo le pueda dar todos los beneficios de un hijo natural, jamás podrá heredarle su misma naturaleza. Siempre habrá otro ADN en su sangre. Pero en el caso de la adopción de Dios, nuestro Padre, hacia nosotros sus hijos, es completamente diferente. Él nos da, hermanos, su naturaleza, enviando al Espíritu de su Hijo, dice el texto, a nuestros corazones. A través de Cristo nosotros somos hechos con toda seguridad hijos de Dios. ¿Sabes lo que significa eso? Muchas cosas. Pero Pablo nos menciona aquí algunas. Si somos hijos de Dios, eso significa que a través de su Espíritu podemos clamar, Abba. Un término arameo que expresaba cariño, confianza y cercanía de los hijos hacia sus padres. Abba, Padre. Hermanos, si Él es nuestro Abba, podemos orar con la confianza de que Él escucha nuestras peticiones. Si Él, hermanos, es nuestro Abba, podemos caminar en esta vida difícil, ¿no es cierto? Frustrante a veces, ¿no es cierto? Dolorosa incluso. Pero podemos caminar en esta vida sabiendo que nuestro Padre nos cuida fielmente. Podemos vivir, hermanos, confiando en la providencia de nuestro Padre día tras día. Aunque a veces sean porciones para cada día y no sepamos lo que depara el mañana, pero sí podemos estar seguros de que tenemos un Padre en los cielos que nos ama infinitamente. ¿Podemos confiar?
que a pesar de la adversidad, a pesar de la enfermedad, a pesar de la lucha en contra de nuestro pecado, hermanos, un día llegaremos a la gloria celestial. Porque tenemos un Padre que nos ama y que ha prometido que esa buena obra que inició en nosotros, Él la perfeccionará hasta el día en que Jesucristo regrese. Y que esa buena obra, hermanos, nos garantiza que todo lo que está sucediendo en nuestra vida ahora y el día de mañana obrará para bien. Y todo esto, hermanos, es gracias a ¿quién? A Cristo. Porque gracias a Él, te dice Pablo hoy, ya no eres siervo, sino ¿quién? Sino hijo. Y no es Pablo, en realidad es Dios. Ya no eres siervo, sino hijo. Y si hijo, también heredero por medio de Dios. Como pasaba en tiempos antiguos y hasta la era presente, ser hijo significa ser heredero. A través de Cristo somos hechos herederos de Dios. Y no sé si tú estás escuchando eso. Somos hechos herederos de Dios. Hermanos, podemos no poseer nada en esta tierra, pero en realidad lo poseemos todo. Me encanta cómo esta misma verdad es expresada por Pablo en Romanos capítulo 8. Por favor, acompáñame. Romanos capítulo 8. Mira lo que dicen los versículos 15 al 18. Romanos 8, 15 al 18. Pues ustedes no han recibido un espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor. ¿Hoy tienes miedo? ¿Por qué? ¿Por la enfermedad? ¿Por la escasez? ¿Por las circunstancias adversas, difíciles? ¿Por el pecado en tu vida? Nosotros ya no hemos recibido un espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor, sino que hemos recibido un espíritu de adopción como hijos, por el cual clamamos una vez más, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si somos hijos, somos también herederos. Escucha bien, herederos de Dios y coherederos con Cristo. ¿Sabes lo que es un coheredero? Alguien que recibe exactamente lo mismo que el heredero. ¿Por qué vamos a estar en el cielo, hermanos? Porque ahí está Cristo. Y Cristo oró al Padre: quiero, Señor, que donde yo estoy, ellos también estén. Porque hoy tú puedes orar a pesar de que somos infieles. Y Dios escucha tu petición. Porque no oramos en nuestro nombre, sino oramos en el nombre de Cristo Jesús. Recibir lo que Cristo recibe. ¿Qué más queremos, hermanos? ¿Qué más necesitamos? Lo tenemos todo. Y por eso dice Pablo: si en verdad padecemos con Él, a fin de que también seamos glorificados con Él. Escucha bien, hermano, esto y grábalo en tu corazón, pues considero que los sufrimientos de este tiempo presente no son dignos de ser comparados con la gloria que nos ha de ser revelada. Yo no sé por qué tú estés pasando, pero si tú hoy comparas lo que has recibido en Cristo con lo que estás padeciendo por causa de su nombre, por causa de hacer las cosas conforme a su voluntad, por causa de obedecer sus mandamientos, vas a ver que vale la pena, hermano. Vale la pena sufrir. Vale la pena padecer. Vale la pena ser el único que busca a Dios, tal vez en tu casa, en tu familia, no lo sé. Vale la pena vivir en santidad en tu trabajo, en tu escuela. Vale la pena que se burlen de ti. No lo sé, vale la pena, hermano. Pero yo te invito hoy, la palabra de Dios hace hoy esa invitación. Compara lo que has recibido en Cristo Jesús y vas a ver que vale la pena.
Esta es la esencia, hermanos, de la Navidad. Un niño que nació para morir, para darnos una herencia. Y esa herencia, si no la tienes, puede ser tuya hoy, gratuitamente. No porque sea barato, sino porque Cristo pagó el precio. A través de la fe puede ser tuya hoy. Solo necesitas creer, solo necesitas confiar. Pero si ya la tienes, hermano, atesórala. Atesórala, hermano. Vive de acuerdo a ella. Vive en gratitud a Dios, hermano. Vive en santidad a Dios. Vive en obediencia a Dios. Porque jamás el mundo podrá ofrecerte lo que Dios ya te ha dado en Cristo. De tal manera, familia, que Jesús sea la razón y el centro de lo que hacemos hoy y siempre. Y que el Dios que se hizo carne para venir a morir por nuestros pecados sea nuestro mayor deleite en la vida, nuestro mayor gozo en medio de las pruebas, nuestro mayor consuelo en las tribulaciones y nuestro mayor motivo para vivir en gratitud por tan precioso regalo. Esa es la esencia de la Navidad. Oremos al Señor. Amado Dios, te doy gracias, juntamente con mi familia en Cristo, Señor. ¿Cómo pagarte, Señor? ¿Cómo agradecerte, Señor? ¿Qué palabras usar? Oh Señor, perdónanos si a causa del pecado, del afán, del amor a este mundo, Señor, nuestra gratitud, Señor, se opaca, Señor. Nuestro amor por ti se mancha. Perdónanos, Señor. Oh amado Dios, que hoy y siempre podamos atesorar el precioso regalo, el don inefable que tú nos has dado en Cristo Jesús nuestro Salvador. Perdona nuestra indiferencia, nuestra ingratitud, Señor, y ayúdanos a recordar hoy y siempre esa gloriosa obra de tu Hijo Jesús en la cruz del Calvario, quien vivió la vida que nosotros no podemos vivir y murió la muerte que nosotros merecemos morir a causa de nuestro pecado, Señor. De tal manera que Cristo hoy y siempre resplandezca en nuestros corazones y seas tú concediendo fe, amado Dios, a aquellos que aún no tienen este precioso regalo, que hoy pueda ser de ellos, amado Dios. Cambia nuestro corazón, Señor, y ayúdanos a siempre ser agradecidos, Padre. A ti la gloria, la honra y la alabanza, en el nombre de Jesús. Amén y amén.